Bien, chicos, continuando entonces con el tema abordado respecto del resultado del ejercicio, habíamos dicho entonces que este resultado que se obtiene una vez finalizada la operación debe ser objeto de depuración, y dentro de esa depuración el primer concepto que debemos depurar es el concepto de reservas. Las reservas son unas apropiaciones que las sociedades deben hacer sobre el valor de sus utilidades con diferentes fines y por diferentes conceptos. En primer lugar tenemos las reservas obligatorias. Esas reservas están establecidas dentro del marco de la ley mercantil en Colombia, para nosotros Código de Comercio. El artículo 452 nos va a hablar de este tipo de reservas y nos va a decir entonces que su objetivo es la protección del patrimonio social ante eventuales pérdidas, entre otras. Bueno, en segundo lugar tenemos las reservas estatutarias. Son de obligatorio cumplimiento mientras estén establecidas. En este caso, estas reservas no son establecidas por la ley. Sin embargo, deben estar contempladas en los estatutos sociales. Eso implica entonces que son los socios quienes de manera voluntaria deciden establecer estas reservas y por ello tienen que incluirlas dentro de sus estatutos de obligatorio cumplimiento. El artículo 453, por su parte, nos va a hablar en el Código de Comercio respecto de ese requisito, de que estas reservas tienen que estar contenidas en los estatutos sociales. Finalmente, el tercer grupo de reservas, o el tercer tipo, pues son las reservas ocasionales. En este caso, las reservas ocasionales son establecidas por la Asamblea. Recuerden que la Asamblea es el máximo órgano dentro de las sociedades. La componen todos los socios. Como su nombre lo indica, son de tipo eventual, de tipo transitorio. Se utilizan para situaciones específicas, no sé, puede ser que la entidad quiera hacer una inversión temporal, aprovechar una oportunidad importante, entonces se pone a consideración de la asamblea y si hay pues el apoyo de todos los socios, se constituye ese tipo de reserva ocasional. Entonces recordemos los tres tipos de reservas obligatorias establecidas por la ley, estatutarias contenidas en los estatutos, también son de obligatorio cumplimiento, y las ocasionales que están pues reglamentadas por la Asamblea. Bueno, profundicemos un poquito más sobre lo que son las reservas obligatorias. La ley mercantil establece que el objetivo de estas reservas es proteger el patrimonio social y también se pueden establecer con fines de tipo fiscal. En algún momento las entidades pueden tener ese requerimiento de establecer una reserva con algún tipo de obligación fiscal. La primera y la más importante de ellas, de la que nos habla el Código de Comercio en el 452, es la reserva legal. Esa reserva debe constituirse con el 10% del valor de la utilidad de cada uno de los ejercicios contables. Esta reserva se debe apropiar hasta que tenga un monto mínimo por el 50% del capital suscrito. De ahí en adelante la sociedad es autónoma de si la sigue apropiando o no, ya será potestad de los asociados. Dentro de este mismo grupo tenemos una reserva que se puede constituir para la readquisición de las acciones o las cuotas o partes de interés cuando estamos en una sociedad de responsabilidad limitada. En este caso, la reserva la deben establecer los socios y serán ellos quienes digan hasta qué monto pueden apropiar para este concepto. Es decir, para adquirir las acciones que los socios en algún momento quieran vender. Para el manejo contable, pues por el uso de los códigos que necesitamos para el sistema de información contable, vamos a encontrar este tipo de reservas en el grupo 3305. Si ustedes revisan el catálogo de cuentas de esta cuenta mayor, se van a encontrar en primer lugar la legal, posteriormente la de readquisición y otra serie de conceptos que también encajarían en este tipo de reservas.
Bueno, en segundo lugar hablamos de las reservas estatutarias. Como ya lo dijimos, tienen que estar contenidas en los estatutos. Esa es la razón por la cual se hacen de obligatorio cumplimiento. Además, hoy con el establecimiento del nuevo marco técnico contable con NIF, es importante también que al respecto se construya una política en la que se tenga claro el manejo contable y las condiciones pues para el manejo administrativo de este tipo de reservas. Entre otras, la política deberá decir por qué tiempo se va a apropiar, hasta qué monto, también el valor del porcentaje que se va a apropiar de la utilidad y la destinación, por supuesto, a que está orientada pues este ahorro, esta reserva que se va a constituir. Sin embargo, en algún momento, por alguna circunstancia, porque quizás porque el concepto por el que se estableció ya se completó o ya se satisfizo pues la necesidad, es posible que se destinen para otros conceptos, pero ese cambio únicamente le compete al máximo órgano social, recordemos que es la Asamblea. Entre otras, las reservas estatutarias se pueden destinar para capitalizaciones. Ya vamos a ver en el siguiente tema, en la parte de la distribución de utilidades, de qué se trata el concepto de capitalización. Pues ahí el dibujito les puede dar una idea de qué se trata de incrementar el patrimonio social. También se pueden destinar para ensanches de la planta física, cuando las empresas quieren hacer ampliaciones de sus instalaciones, quieren abrir otros nuevos locales, entonces se puede utilizar también esa reserva estatutaria. Y finalmente, uno de los conceptos más frecuentes por los que se apropia esta reserva es para la reposición de los activos productivos. Yo les decía en clase, quizás el ejemplo más real, más frecuente, son las empresas dedicadas al transporte. Ellas tienen que establecer esa reserva para estar reponiendo su flota automotor, de la cual dependen pues sus ingresos operacionales. Para el manejo contable, en el Plan Único de Cuentas, lo vamos a encontrar en el grupo 3310. Creo que solamente tenemos estas tres opciones de reconocimiento. Sin embargo, me gustaría que le den una revisadita también. Y finalmente, las reservas ocasionales. Entonces, característica de este tipo de reservas es que por lo general se hacen para proyectos de corto plazo. Y como su nombre lo indica, de tipo eventual, de tipo específico, pero lo más importante que se exige es que sean justificados. O sea, no es posible que a título de reservas ocasionales se empiecen a retener las utilidades de los socios sin tener realmente un fin y un propósito justificado delante de ellos. Recordemos que todas estas reservas no son más que una retención de las utilidades que le competen a los asociados. Por eso es importante que estas reservas también sean autorizadas en la Asamblea. Entonces la idea es que quienes tienen la propuesta de la reserva ocasional presentan el proyecto ante la Asamblea, se justifica la razón por qué hacerlo y pues toda la Asamblea es la que tiene la potestad por voto mayoritario de aceptar o no esta apropiación. Bien, en cuanto a las reservas ocasionales, es importante hacer un proceso de evaluación periódicamente, al menos cada año. Nosotros como contadores, sobre todo cuando ejercemos como revisores fiscales, como auditores, como jefes de control interno, estamos llamados a ejercer control y a evaluar la ejecución de este tipo de recursos. Muchas veces se desvían, se pierde el sentido de lo que realmente se pensó al inicio. Entonces es nuestro compromiso hacer una evaluación de la ejecución de estos dineros, y de esa evaluación pueden resultar dos cosas. La primera, por ejemplo, que sea necesario eliminarla o que sencillamente ya no sea necesario apropiarla, o porque el objetivo ya se cumplió o porque sencillamente ya no es viable. Entonces podría proponerse la eliminación de esta reserva, lo que significaría mayor dinero para los asociados. Y por la evaluación también podría optarse por redestinar esos recursos. Entonces a veces se tienen proyectos a corto plazo por los cuales se hicieron reservas ocasionales, pero resulta que ya el objetivo se cumplió
y quedan unos excedentes. Entonces es muy importante que nosotros de manera muy oportuna estemos informando esta situación a la Asamblea para que se haga la redestinación de esos recursos, o en caso contrario los socios, tienen el derecho de exigir que se les distribuya esa parte que está retenida de sus utilidades. Bien, en el Plan Único de Cuentas la vamos a encontrar en el grupo 3315. Finalmente, entonces, vamos a ver de qué manera se hace la liquidación y el reconocimiento dentro de la contabilidad. Entonces, vamos a suponer, yo tengo preparado acá un estado de resultados. Yo sé que ustedes ya tienen una idea básica de lo que es el estado de resultados de las sociedades, y entonces aquí yo les he preparado uno pues de manera muy corta, pues para explicarles únicamente la parte de la liquidación de las reservas. Tenemos entonces unos ingresos ordinarios netos, que son el resultado de las ventas totales menos las devoluciones y descuentos. Tenemos el costo de ventas, como resultado de la utilidad operacional. Finalmente, dos tipos de gastos, que son el total de los gastos generales u operacionales, para llegar a una utilidad operacional. Finalmente, entonces, nosotros tenemos aquí, generalmente llegamos hasta aquí, ¿verdad? Llegamos hasta la utilidad antes de impuestos. Entonces, lo primero que hay que hacer sobre este valor es descontar lo que me preguntaba anoche en clase Andrés. Me decía la provisión para el impuesto de renta. Lo que pasa es que el concepto de provisión bajo norma internacional es otra cosa diferente, es un pasivo sobre el que no tenemos certeza. Sin embargo, el impuesto de renta es algo que tenemos absolutamente cierto de que debemos pagar. Por lo tanto, ya no es como tan viable, tan correcto manejar el concepto de provisión. Yo respeto el criterio profesional de algunos colegas que lo sigan haciendo allí, pero en mi concepto, en mi caso, yo lo manejo directamente al pasivo real. Igual, el concepto de provisión se hace cuando uno es un contador organizado, juicioso. Se debe ir apropiando en el ejercicio de cada mes a título de provisión, si es posible, si es factible llevarlo al grupo 26. Entonces, lo primero que hay que sacar es la participación del Estado. Entonces, sobre el valor total, apropiamos el 33%. Ese es el porcentaje que me dicen los expertos en tributos que se está haciendo para el año 2018, que es el que nos toca pagar. ¿Listo? Y finalmente, entonces, vamos a obtener la utilidad antes de reservas. ¿Listo? Que es el resultado de la utilidad que teníamos menos lo que hemos apropiado para la reserva del impuesto de renta. Y entonces esta va a ser lo que el Código de Comercio ha llamado la utilidad líquida. La utilidad líquida fiscalmente sería esta, ¿no? Sobre la que nosotros calculamos el impuesto. Sin embargo, para efectos de reservas, el Código de Comercio dice utilidad líquida, pues nos referimos a la que queda después de haber apropiado el impuesto de renta. Entonces, lo primero que debemos restar de este valor es la reserva legal. Ese es el primer concepto. Recuerden que esa está por ley y que se ha establecido un 10% de apropiación. Entonces, reserva legal sobre la reserva que tenemos anteriormente, el 10%. ¿Listo? Inmediatamente a continuación, vamos a suponer entonces, supongamos que esta entidad tiene dentro de sus estatutos una reserva estatutaria, por el 5%. Se aplica a la misma base sobre la que nosotros obtuvimos la reserva legal, por el 5%. ¿Listo? Y finalmente, consideremos en este ejercicio que también se ha establecido por asamblea, se ha presentado un proyecto y se ha aprobado una reserva ocasional del 15%. ¿De acuerdo? Entonces, el 15% lo tomamos también, no se olviden, de la utilidad antes de reservas, multiplicado por el 15%. ¿De acuerdo?
Es decir, entonces, que el último resultado que me queda va a ser la utilidad, ay carambas, la utilidad, está copiando el Excel, la utilidad neta a por distribuir, ¿no? Por distribuir. Entonces, esta será la plática que si se aprueba por mayoría de votos, se distribuye entre todos los socios activos. Entonces, será el resultado de la utilidad antes de reserva menos la reserva legal menos la reserva estatutaria y finalmente menos la reserva ocasional. Entonces, miren cómo esos 50 millones de pesos se convirtieron en 23 millones de pesos, que son los que finalmente se van a distribuir entre los socios. Contablemente, ¿qué hacemos? Recordemos que estos 50 millones quedaron cerrados en la cuenta 5905. Entonces les voy a explicar acá, por si se olvidaron. Bueno, hagámoslo aquí en un ladito para que les quede claro el ejercicio. Recuerden que nosotros hicimos, en el momento del cierre contable, abrimos una cuenta 5905 que era de carácter temporal para poder dar el cierre del ejercicio afectada por el resultado. Pues en este caso es visible que obtuvimos una utilidad. ¿Qué significa entonces esa utilidad? Que el cierre de la cuenta 59 quedó en el debe, es decir, que el mayor valor era en de los ingresos y por lo tanto este valor que está aquí fue con el que se cerró la cuenta 5905. Y para cerrarla, en su momento, nosotros acreditamos la cuenta 3605 que se llama utilidad o resultado del ejercicio. Bien, en ese momento en contabilidad estamos allí. Una vez que hacemos la depuración, el reconocimiento contable se hace de la siguiente manera. Todas estas apropiaciones que yo hice para reservas y la apropiación del impuesto de renta tienen que ser objeto de reclasificación y de disminución del concepto de utilidad. Entonces significa que yo voy a debitar esta cuenta 3605 ¿por qué valores? En primer lugar, por el impuesto de renta, en segundo lugar, por la reserva legal, en tercer lugar, por la reserva estatutaria y finalmente por la reserva ocasional. ¿Cuáles son entonces las contrapartidas? Les decía yo que el impuesto de renta, pues yo normalmente lo llevo directamente a la cuenta 2404, que se llama impuesto de renta de la vigencia corriente. Algunos compañeros lo llevan a la 2605, no hay ningún problema. Al final del año tenemos que volver a reclasificarlo para dejarlo en un pasivo real. Recuerden que en los estados de situación financiera definitivos no deben aparecer las cuentas de estimados. Esas cuentas son de vigencia únicamente por el año fiscal. Entonces, al crédito de esta cuenta vamos a llevar lo correspondiente al impuesto de renta. ¿Listo? Como ya les dije en la exposición, la reserva legal hace parte de las obligatorias, estará en la 3305. Miren que estamos acreditando porque es una cuenta de patrimonio, es decir, la estamos creando. La reserva estatutaria en el grupo 3310, ahí pues ya afectaremos a nivel 6 según el concepto para el cual se haya apropiado. Y finalmente, en el grupo 3315, lo que corresponde a la reserva ocasional. ¿Listo? De tal manera que entonces aquí tenemos ya nuestro registro contable cuadrado. ¿Listo? 26. ¿Y qué es lo que tenemos entonces nosotros en la cuenta 3605? Teníamos un crédito de 50.041. En este momento le estamos afectando por un débito y pues lógicamente el saldo que nos debe quedar tiene que corresponder al mismo saldo que nosotros tenemos en el estado de resultados depurado. Miren, aquí tenemos entonces 23 millones y aquí también tenemos 23 millones. Entonces, de esa manera se reconocen las reservas de que habla el Código de Comercio en cuanto a lo que se refiere a la depuración de la utilidad. Cualquier duda que tengan al respecto, en clase la aclaramos. Muchas gracias, que tengan una buena noche.